La cuarta parte todavía agota el sujeto lírico, un cuerpo con contradicciones, con frustraciones, con involuciones a veces en la fe. Cito: soy boca sin rezos, abierta al derrumbe. Sin embargo, se vislumbra la presencia del árbol erguido, esos que mueren de pie, en un proceso metafórico donde el sujeto lírico intenta alzar la mirada al cielo, esperar, transformarse, a pesar de que, sí, en la casa se rompe lo sembrado. La existencia no se manifiesta en la cotidianeidad, no está atravesada por ella, sino que se materializa ante la presencia permanente de desplazamientos. No hay referencialidad directa. La voz poética construye por derivas, como en un desgranar bíblico, espiritual, de situaciones y cosas que va nombrando. En su recorrido se va nutriendo de los caminos, de los conflictos e imprevistos que la vida expone, pero mediante un núcleo que configura al Padre en su propia existencia y las diferentes vías por las que avanza el ser hijo. Cito: fantasmas se hunden en los gemidos de mi Padre. Respiro en el espacio entre su cuerpo y el miedo. Pregunta: a veces está clara la presencia del miedo, a veces te vas por algunos laterales, pero está. Esos fantasmas están pensados como miedos que acometen al poeta y que tienen que ver no solo con la voz o con el sujeto lírico, sino con la historia del padre, con la historia del pasado. O sea, todos tenemos fantasmas. Bueno, estos fantasmas tienen que ver con la enfermedad del padre. En los últimos tiempos mi papá era electrodependiente y a mí me habitaba un terror, y eran los cortes de luz o la máquina que no funcione, entonces tenía que estar muy atento al grado de humedad que debía tener, todo estaba tan detallado y bueno, eso era un miedo muy concreto, por eso hablo de los miedos a partir de la enfermedad de... Claro, lo que yo observé es que cuando hablo de derivas, y es lo que yo rescato muchísimo de tu poesía, es que en ningún momento haces referencialidades directas, porque los fantasmas se hunden en los gemidos de mi Padre. Respiro en el espacio entre su cuerpo y mi miedo. Hay que decirlo, ¿eh? La quinta parte es todavía sombra, pérdidas, anuncios de partidas, lo que no regresa en materia, sino dolor y energías, ese humo al que remite dentro de esta cultura occidental al respecto de la purificación del ser, tiene relación con una conexión espiritual y divina para mí. La figura de la madre prácticamente no se presenta, solo cuando la voz dice: no vino madre a danzar su lengua contra la hoguera. Pienso que también hay esta falta y ausencia, porque la madre no está. Ya está la madre, ¿no? Y además esta cuestión de la hoguera, en que hay varias escenas donde la nombrás, pero la hoguera, y yo lo he pensado al fuego, a la simbología del fuego como por purificación del error y del mal, ¿no? Nunca como derrumbe del ser, sino como tratar de transformar para bien, ¿no? Hay sombras buenas o malas que anidan en el sujeto lírico devenido cadena de progenitores. Cito: quienes traen vida comen retazos de sus hijos y cuando parten se quedan en esos huesos. Fin de cita. Sombras que deambulan entre memorias, modos y gestos del cuerpo y la mente de los hijos.
quedan ahí después de iniciar el viaje definitivo. Son esos trozos de memoria, ¿no? Sí. O esos pedazos de sangre que nos corren por el cuerpo. Sí. Creo que con las partidas uno retiene trozos de los que se han ido porque no puede retenerlos totalmente. Entonces solo nos quedan partecitas de los que mueren y de los que se van. O los que se van nos dejan Nos dejan sus partecitas partes, sus últimas que partes. no podemos olvidar. Que no podemos olvidar y que no siempre se pueden reunir. Así es, sí. La sexta parte, todavía nombre. Nombrar es estar. Nombrar es no olvidar. La ausencia se nombra, si no, es olvido. El nombre cuerpo será presencia cuando se nombra en la palabra poética, aún en el silencio, que es proyección de la sangre que se hereda. Y la voz lírica dice, en tus letras están no. Para sintetizar esta lectura entre posibles múltiples sentidos que encuentran los lectores, digo que es un poemario que en el camino pedregoso de la vida con la muerte se contagia de quiebres a través de las formas de ubicar los versos, sin puntuación, porque de alguna manera la puntuación indica orden, y la vida no tiene un orden. Y esto es una manera simbólica con la escritura de decir, la vida es un imprevisto, ¿no? Es una poesía que se acerca a lo inevitable cuando asoma la muerte, pero con resignación, aprendizaje y esperanza. No hay ofensa divina como en el mito de Sísifo. Una poesía de índole existencial, porque pone al sujeto frente al orden de su existencia, que no odia a la muerte, ni es un apasionado de la vida como Sísifo de Camus. La voz lírica concientiza la muerte y las distancias. No se siente como algo trágico, sino como un destino cristiano que se afronta al dolor, un destino que inevitablemente nos pertenece. Mixtura de existencia terrena y divina, de raíz metafísica ontológica. Se percibe la concientización de que la única certeza es la muerte y la vida, un universo entramado de perplejidades, amenazas y contradicciones en sus diferentes estados de alquimia. Luz, barro, sal, gota, sombra, nombre, atravesados por una compleja red filosófico-cristiana en busca de su verdad, simbiosis del Padre Divino con el Padre y el Hijo. El discurso rinde culto al Padre en la frontera con lo sagrado, purificación, palabra como recorrido de sanación, no de caída, sino de transformación, sosteniéndose en lo espiritual, no en las pasiones terrenas. Cito, me alejo de los carbones, aprendo a ser hijo, llevo fuego a la palabra paz.